Y vamos a retomar el tema del momento, posiblemente una de las noticias más importantes del día. Como ya saben, el futuro de TikTok aquí en Estados Unidos está en veremos si la empresa matriz de China no la vende. Exactamente. Pero ¿qué ocurrirá entonces a partir de esta decisión? ¿Cuáles pueden ser los posibles escenarios? Vamos a conversar sobre ese tema tan importante y para eso hemos invitado al abogado Rafael Peñalver. Abogado, gracias por estar con nosotros aquí en la edición Mediodía. Muy buenas tardes, siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente, señor Peñalver, la verdad que lo decía antes, ¿no? Creo que es algo bastante inusual ver que la mayoría de los miembros de la Cámara, independientemente del Partido Republicano o Demócrata, parece ser que están apoyando esta medida. Ahora, ya ha pasado el primer cortapisa, como si dijéramos que sería la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que le sigue, abogado? Le sigue un camino difícil, puesto que en este momento no existen los votos en el Senado para aprobar esta legislación. Y es una legislación controversial en el sentido de que muchas personas se ven afectadas. El TikTok tiene 170 millones de usuarios. Hay muchas personas cuyo negocio depende del uso del TikTok. Así que hay problemas con la parte de política. ¿Política por qué? Porque el TikTok tiene mucho apoyo entre los usuarios. Ahora, el gran peligro que está confrontando el Congreso norteamericano es un peligro de seguridad nacional. La cantidad de información que está recibiendo China de los usuarios del TikTok. Y acuérdate que no solamente es la información que pueda relacionar a la seguridad nacional ahora, sino es sobre la inteligencia artificial, que depende de la data que se pueda conseguir. Mientras más personas tengas la data de más personas, pues más eficaz es tu mecanismo de inteligencia artificial. Y eso es lo que está viendo Estados Unidos, un problema constitucional, porque estás en sí limitando la libertad de expresión de los usuarios de TikTok y también de quitarle negocios a personas que dependen de este mecanismo. Y es precisamente lo que quisiera abordar ahora. Mire, Donald Trump dijo el lunes que todavía cree que TikTok representa un riesgo para la seguridad nacional, pero eso sí, se opone a prohibir la aplicación porque, según él, hacerlo ayudaría a su rival que viene a ser Facebook, Meta. ¿Hasta qué punto se pudiera argumentar que esta decisión de la Cámara, que pues todavía falta que pase al Senado, pero limite esas libertades individuales que ya hemos visto muchísimas personas que se están declarando en contra de esta acción que ha tomado el día de hoy la Cámara y, como usted bien dice, también perjudica, tiene un impacto en negocios, que así es donde generan sus ganancias? Lo irónico es que Donald Trump fue el que propuso eliminar a TikTok cuando era presidente. Y ahora que está aspirando a la elección, pues está tratando de congraciarse con los votantes que utilizan el TikTok y ahora sale en contra. Así que si ves un ejemplo de cambio por beneficio político, pues aquí tienes un buen ejemplo de esto. Lo interesante es que muchos de los miembros del Congreso de la Cámara de Representantes hoy se viraron en contra de la petición de Donald Trump y votaron para forzar la venta en 6 meses o menos de TikTok, de una empresa china que hoy es la dueña, a una empresa nacional. Así que las implicaciones de esto son enormes, porque por otra parte, si el Congreso empieza a limitar y tomar esta acción contra TikTok, porque es de China, pues mañana puede hacerlo igual por otras razones contra las otras compañías. Y esto también es preocupante, señor Peñalver, porque definitivamente esta decisión va a tener un impacto muy importante sobre millones de negocios, sobre millones de individuos que son los que están ganando dinero a través de esta plataforma. Pero hay algo que queda bien claro, yo creo que a la vista está. Acabamos de ver que el Partido Demócrata, de hecho, ha iniciado su cuenta en TikTok. Esto no es una cuestión en contra de la plataforma ni del contenido, sino de esos datos que, al parecer, esta empresa podría estar gestionando de una manera inapropiada en contra de la voluntad de los Estados Unidos. Ahora, vamos a poner el escenario, abogado, en el que finalmente ByteDance se marcha de TikTok y esta compañía comienza en venta. Estaría en venta. ¿Cómo sería este proceso? ¿Cómo sería el proceso para que otra compañía pudiera adquirir y evitar así su prohibición? Mira, yo creo que estás entrando en terreno que nunca se ha entrado anteriormente.
¿Cómo tú valorizas esto? ¿Cómo tú, con las restricciones que tiene Estados Unidos en contra de China, transfieres el costo de la compra? Esto tiene múltiples dimensiones y yo no creo que vayamos a ver esto todavía en los próximos meses. Yo no creo que el Senado vaya a aprobar esta legislación. Hay muchas preguntas todavía, muchos problemas que sobrepasar y después habría que ver si el presidente Biden firmara o no esta ley. Él ha dicho que en principio él la apoya, pero hay que ver qué ley termina saliendo del Senado. Acuérdate que lo que pasó hoy en la Cámara de Representantes es solamente el inicio de un proceso. Ahora esto va al Senado, el Senado le va a hacer todo tipo de modificaciones. Posteriormente, si el Senado lo aprueba, cosa muy dudosa, si el Senado lo aprobara, entonces iría a un comité de compromiso entre la Cámara y el Senado, y si eso es aprobado por ambas cámaras, entonces iría a la firma del presidente. Todavía estamos muy lejos. Esto más que nada yo lo veo como una declaración política por personas que ven que TikTok sí tiene sus simpatizantes, pero también hay muchas personas que temen lo que sus hijos están viendo en TikTok. Esa es otra parte, otro elemento muy importante en esta conversación. Vamos a ver. Por completo, claro. Vamos a ver cuál llega a ser el camino que falta por recorrer a un abogado Rafael Peñalver.